Ya la vendimos, papá. Eso me dijeron mis hijos. Vendieron mi casa a mis espaldas creyendo que se iban a salir con la suya. Lo que no sabían era que yo me guardaba un secreto que los haría arrepentirse de dejarme en la calle. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi hijo mayor. Ya, la vendimos, papá, mientras su hermano a su lado apenas me miraba. No hubo preámbulo, no hubo suavidad en el tono, no hubo el más mínimo respeto. Me lo dijeron como quien comenta el clima. Yo tenía 84 años, y en ese instante, sentado en la sala que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo, junto a mi esposa hace más de medio siglo, sentí como si me arrancaran no solo el techo que me cubría, sino toda mi historia. Mi casa no era una simple construcción, era el lugar donde vi a mis hijos dar sus primeros pasos, donde celebramos cada Navidad, donde lloramos juntos cuando enterramos a su madre. Era mi vida entera, y me la estaban arrebatando con una frase de 4 palabras. ¿Qué están diciendo?, les pregunté, con la voz quebrada. Que ya la vendimos, repitió el menor, esta vez mirándome fijamente, como si quisiera que entendiera que no había nada más que hablar. Nosotros nos vamos a mudar a otra ciudad. Tú, pues, mantente como puedas, así sin una pizca de vergüenza, como si no fuera nada, como si yo fuera un mueble viejo que podían dejar abandonado en cualquier esquina. Me quedé en silencio. No sabía si gritar, llorar o reírme de la ironía. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de los sacrificios, las noches sin dormir, las veces que me privé de cosas para que a ellos no les faltara nada, ese era mi pago. Un despojo calculado, hecho a mis espaldas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero otra parte despertó, porque ellos no sabían y nunca imaginaron que yo llevaba décadas guardando un secreto, algo que no estaba a la vista, algo que me había protegido durante toda mi vida, un as bajo la manga que ellos, en su avaricia, ni sospechaban. Me miraban, esperando una reacción. Yo solo respiré hondo, me levanté lentamente y me fui a mi cuarto. No quería darles el gusto de verme rogar o suplicar. Cerré la puerta y me senté en la cama. El corazón me latía fuerte, no solo por la tristeza, sino por la rabia. Ese día, mientras ellos caminaban por la casa haciendo llamadas y riéndose, yo repasaba mentalmente cada momento de nuestra vida juntos. Recordaba cómo, de niños, me buscaban para que les arreglara los juguetes rotos, cómo se escondían detrás de mí cuando se metían en problemas. Recordaba cómo les enseñé a andar en bicicleta, cómo los llevé a la escuela de la mano. Y ahora eran esos mismos niños convertidos en hombres quienes me dejaban sin nada. No podía evitar pensar en su madre. Ella siempre me decía que les diera todo, que el amor de un padre no debía tener límites. Y yo la escuché, quizá demasiado, porque en mi afán de darles todo, los acostumbré a creer que podían tomarlo todo, incluso lo que no les pertenecía. Mientras caía la tarde, escuchaba sus voces en el pasillo hablando de la mudanza, del dinero, de la buena oferta que habían conseguido. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Me sentí invisible en mi propia casa. Pero entre toda esa mezcla de dolor y traición, una idea empezó a tomar forma en mi mente. No iba a pelear por recuperar la casa. Esa batalla ya estaba perdida. Pero tampoco iba a quedarme como un anciano derrotado, esperando que la vida se acabara en un rincón. No, iba a usar lo que había guardado durante años, y cuando llegara el momento, ellos entenderían que me subestimaron. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía sus rostros, la indiferencia con la que me habían soltado la noticia. Me prometí que no derramaría una sola lágrima frente a ellos. Podían quitarme las paredes y el techo, pero no mi dignidad, ni mi plan. Cuando amaneció, me encontré con las maletas de ellos junto a la puerta. El mayor me dio una palmada en el hombro, como quien se despide de un vecino cualquiera, y dijo:
Cuídate, papá, ni un abrazo, ni una disculpa. Solo esas palabras huecas que se pierden en el aire. Salieron y cerraron la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé de pie, en medio de la sala vacía, respirando hondo. Sentía el peso del silencio, pero también la claridad de lo que haría. Tal vez ellos pensaban que el viejo Jesús García se quedaría llorando en un cuarto rentado, pero estaban muy equivocados. Si quieres, Alex, seguimos con el bloque 2, donde mostramos la vida de Jesús antes de la traición, para que el contraste sea más fuerte y la audiencia sienta el golpe emocional completo. ¿Quieres que continúe? Dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 2 con 800 palabras, mostrando la vida de Jesús antes de la traición, para que el contraste emocional sea fuerte y la audiencia conecte. Bloque 2. La vida antes de la traición. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era sencilla, tranquila y mía. Cada mañana, el sol entraba por las cortinas de mi recámara, iluminando las paredes pintadas por mí mismo. Me gustaba levantarme temprano, preparar café en la vieja cafetera de hierro y sentarme en el porche a ver cómo la calle despertaba. La casa donde vivía no era una mansión, pero tenía alma. Yo mismo coloqué cada ladrillo con la ayuda de mi esposa, María. Recuerdo que en los primeros años apenas teníamos dinero para los materiales, así que comprábamos poco a poco. Un día llegaba el cemento, otro las tejas, y así, con paciencia, fuimos levantando nuestro hogar. Cada rincón tenía una historia. El árbol de guayaba en el patio lo planté el día que nació mi hijo mayor. Las marcas en el marco de la puerta eran las mediciones de altura que hacía cada año para ver cómo crecían mis hijos. La cocina, donde María preparaba su famoso mole que todos en el barrio alababan. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Yo trabajé toda mi vida como herrero, y aunque el trabajo era pesado, siempre me dio para sostener a mi familia. María cuidaba de la casa y de los niños. Éramos un equipo. Mis hijos, desde pequeños, tuvieron todo lo que estuvo a mi alcance. Zapatos nuevos para la escuela, uniformes limpios, cumpleaños con pastel aunque fuera modesto. Les enseñé a respetar, a valorar lo que se gana con esfuerzo, o al menos eso creí. Con el tiempo crecieron, estudiaron y empezaron sus propias vidas. El mayor, Carlos, se casó joven y tuvo 2 hijos. El menor, Andrés, tardó más en independizarse, pero finalmente también se fue. Yo me quedé solo en la casa después de que María falleció, pero no me importaba la soledad. La casa estaba llena de recuerdos, y eso me acompañaba. Los fines de semana mis hijos venían a visitarme. Traían a mis nietos, llenaban la casa de ruido, y yo preparaba comida para todos. Eran días felices. Me contaban sus problemas, sus planes, y aunque a veces discutíamos, creía que el cariño seguía ahí. Pero con los años noté un cambio. Las visitas se hicieron más escasas, las conversaciones más cortas, y cada vez que venían, siempre había un tema que salía de su boca. «Papá, ¿y si vendemos la casa?», preguntaba Carlos como si fuera una idea. «Inocente. Con ese dinero podrías vivir mejor, irte a un lugar más chico y tranquilo», añadía Andrés. Yo siempre respondía lo mismo. «Esta casa no se vende. Aquí está mi vida. Aquí está su madre». No entendían, o no querían entender, que no se trataba solo de paredes y techo. Esa casa era mi historia, y no tenía precio. Pero las insistencias siguieron. A veces eran comentarios sueltos, otras veces conversaciones más directas. Llegué a pensar que solo querían lo mejor para mí, que tal vez veían la casa como una carga para un hombre de mi edad. Pero había algo en sus miradas que no me convencía, como si estuvieran calculando algo. Recuerdo una tarde en particular, un año antes de la traición. Estábamos en la sala tomando café, y Carlos dijo: «Papá, ¿y si algún día ya no puedes mantener la casa?
¿Qué pasaría? Mientras yo pueda, no hay problema, y si no puedo, pues aquí me quedo. Hasta el final, respondí. Andrés soltó una risa breve, pero no dijo nada. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, mirando atrás, sé que esa risa escondía algo. Mi día a día en la casa era sencillo. Limpiar el patio, cuidar las plantas, salir al mercado los martes y saludar a los vecinos. Era una rutina que me mantenía en paz. No necesitaba lujos, solo la tranquilidad de estar en mi hogar. Por eso, cuando aquella mañana escuché que ya la vendimos, papá, sentí que todo lo que había construido se derrumbaba. No era solo la pérdida física, sino la confirmación de que mis hijos, aquellos por quienes viví y trabajé, habían cruzado una línea de la que no se regresa. Y lo más irónico es que ellos pensaban que con eso habían ganado. No sabían que, desde hace décadas, yo había hecho algo que me aseguraba que mi vida no dependiera de esa casa, y que, cuando llegara el momento, ellos entenderían que me subestimaron. Si quieres, Alex, seguimos con el bloque 3, que será el momento de la traición contado con detalle cinematográfico, para que la audiencia sienta el impacto como si estuviera ahí. ¿Quieres que continúe? Dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 3 con 800 palabras, narrando la traición de manera cinematográfica y con todo el impacto emocional. Bloque 3. El día de la traición. Era una mañana como cualquier otra. Había salido al patio a regar las plantas y darle de comer a las palomas que siempre venían a posarse en la barda. El aire estaba fresco, y yo pensaba en ir más tarde al mercado a comprar un poco de pan dulce para el café. No escuché cuando llegaron. Solo sentí que la puerta de la sala se cerró con fuerza, y escuché pasos rápidos. Entré para ver qué pasaba, y me encontré con mis dos hijos, Carlos y Andrés, de pie en medio de la sala. Tenían esa expresión que uno no sabe si es nervios o urgencia. «Papá», dijo Carlos con un tono que pretendía ser calmado pero que se notaba ensayado. «Tenemos que hablar». «¿Pasó algo?», pregunté, dejando la regadera junto a la puerta. Andrés me miró fijamente, con los brazos cruzados, y soltó la frase como si fuera cualquier cosa. «Ya la vendimos, papá. No entendí. Pensé que hablaban de alguna cosa suya, un carro, un terreno, algo de ellos. Pero al ver cómo me miraban, supe de inmediato de qué hablaban». «¿Vendieron qué?», pregunté, sintiendo que el estómago se me apretaba. «La casa», dijo Carlos casi sin parpadear. «Ya está todo firmado, el dinero está en nuestra cuenta». Me quedé mudo. El mundo alrededor pareció detenerse. Las paredes, los muebles, hasta la luz que entraba por la ventana. Todo se volvió borroso. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera arrancado el corazón. «¿Cómo que en su cuenta?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Mira, papá, no te pongas así», dijo Andrés, levantando las manos como si quisiera calmarme. «Nosotros nos vamos a mudar a otra ciudad, y pues tú verás cómo te acomodas». No lo podía creer. ¿Cómo podían decirlo así sin un temblor en la voz, sin siquiera bajar la mirada? Me quedé mirándolos, esperando que dijeran que era una broma de mal gusto. Pero no. Ellos hablaban en serio. «¿Y dónde quieren que viva?», les pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. «No sé, papá, hay cuartos en renta por aquí, o algún asilo», respondió Carlos como si fuera lo más normal del mundo. «Eres independiente, seguro te acomodas». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No eran solo las palabras, era el tono. Ese tono frío, calculador, sin afecto. Ese tono que confirmaba que lo que estaban haciendo no era un error, sino una decisión consciente. No grité, no lloré. No les di el espectáculo que quizá esperaban. Solo respiré hondo. Me di media vuelta y caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta, no para aislarme del ruido, sino para aislarme de ellos. Mientras estaba sentado en la cama, escuché cómo seguían hablando en la sala.
comentando sobre la buena oferta que habían conseguido y lo rápido que se cerró la venta. Incluso hicieron bromas sobre el comprador, un hombre joven que, según ellos, estaba feliz de haber pescado la casa a buen precio. Cada palabra era una puñalada, y sin embargo, entre todo ese dolor sentí algo extraño, una calma fría que me permitió pensar con claridad. Ellos creían que me habían dejado sin nada. Lo que no sabían era que mi vida nunca estuvo solo en esas paredes. Lo que no sabían era que yo tenía algo guardado desde hace décadas, algo que ellos jamás podrían tocar. Esa noche dormí poco. Me levanté antes del amanecer, hice café y salí al patio una última vez. Observé cada rincón, el árbol de guayaba, las macetas, la barda donde jugaban de niños. Me grabé todo en la memoria, porque aunque ellos habían vendido mi casa, yo ya estaba planeando cómo, algún día, ellos iban a entender que lo que hicieron tendría un precio. Si quieres, Alex, en el bloque 4 te narro con detalle cinematográfico el momento del desalojo, la salida de la casa y cómo Jesús vive ese despojo físico y emocional para que la audiencia lo sienta en carne propia. ¿Quieres que siga? Dijiste. Si ChatGPT dijo. Perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 4 con 800 palabras, narrando el desalojo y el golpe emocional de dejar la casa. Bloque 4. El despojo físico y emocional. El día llegó más rápido de lo que imaginé. Apenas una semana después de aquella conversación, tocaron a la puerta temprano en la mañana. Era un hombre trajeado, con una carpeta en la mano y un tono formal que me revolvió el estómago. Buenos días, señor García. Soy el licenciado Ramírez, representante del nuevo propietario. Venimos a hacer la entrega formal del inmueble. No, dije nada. Solo di un paso atrás y lo dejé entrar. Detrás de él venían dos hombres jóvenes, uno con una libreta, el otro con un celular grabando cada rincón. Tomaban notas, abrían puertas, revisaban ventanas. Mi casa estaba siendo inspeccionada como si fuera una mercancía cualquiera. En la sala estaban Carlos y Andrés conversando con el licenciado. Yo me quedé a un lado, sintiéndome invisible. Ellos reían, comentaban detalles de la venta y hablaban de sus planes en la nueva ciudad. En ningún momento me dirigieron la palabra. Señor García, dijo finalmente el licenciado, mirándome con una sonrisa cortés. Hoy es la fecha límite para que desocupe. Mis clientes llegan mañana. Asentí lentamente. Fui a mi cuarto y empecé a guardar lo poco que podía llevarme. Ropa, algunos papeles, un par de fotografías viejas y la medalla de oro que mi esposa me regaló en nuestro aniversario número 40. Todo lo demás quedaba atrás. Mientras doblaba una camisa, escuché cómo uno de los muchachos que revisaba la casa decía: «Está bien cuidada para tener tantos años». Sentí un orgullo amargo. Sí, estaba bien cuidada, porque cada rincón había sido mi vida, porque cada grieta la había reparado con mis propias manos. Metí las fotos en una bolsa de tela. Eran imágenes de cuando los niños eran pequeños. Carlos soplando las velas de su pastel de 5 años, Andrés en su primer día de escuela, María en el patio colgando ropa. Tuve que detenerme un momento porque los ojos se me llenaron de lágrimas. En la cocina, el olor a café que tantas veces nos reunió se mezclaba ahora con el eco de pasos ajenos. Me despedí mentalmente de cada rincón. Del comedor donde celebramos tantas Navidades, del pasillo donde colgaban dibujos de mis nietos, del patio donde planté el árbol de guayaba. Cuando terminé de empacar, salí con mi maleta y la bolsa de tela. Carlos me miró como si fuera cualquier vecino que se muda. «Bueno, papá, cuídate», dijo extendiendo la mano. No la tomé. Lo miré fijamente y respondí: «De eso no te preocupes». Andrés no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada unos segundos con esa mezcla de incomodidad y desafío. Crucé la puerta lentamente. Afuera el sol brillaba como si fuera un día cualquiera, pero para mí era el final de una era. Sentí que con cada paso que daba, una parte de mí quedaba atrás.
Me detuve frente al portón, miré hacia la casa por última vez y me prometí que sería la última vez que me verían como un hombre derrotado. Tal vez pensaban que me habían quitado todo, pero no sabían que aún tenía un plan. No sabían que lo que yo había guardado durante tantos años iba a cambiarlo todo. El taxi que me esperaba arrancó despacio. A través de la ventana vi cómo Carlos y Andrés hablaban con el licenciado, sonriendo, como si acabaran de ganar un premio. Y tal vez sí, pero era un premio envenenado. Mientras nos alejábamos, pensé en María. Si estuviera viva, no podría creer lo que nuestros hijos acababan de hacer. Cerré los ojos y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Ellos habían abierto una herida profunda, pero yo no iba a quedarme a sangrar en silencio. Ese día, mientras llegaba al pequeño cuarto que había alquilado en una pensión, decidí que mi plan ya no era solo una medida de precaución. Ahora era una cuestión de justicia. Si quieres, Alex, en el bloque 5 mostramos la primera etapa del abandono total, los días posteriores, la soledad, y cómo empieza a tomar forma la idea de usar su secreto para darles una lección. ¿Quieres que siga? Dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto Alex, aquí tienes el bloque 5 con 800 palabras, donde narramos el inicio del abandono total y cómo empieza a tomar forma la idea de usar su secreto. Bloque 5. El inicio del abandono. La pensión donde me quedé era un cuarto pequeño, con paredes descascaradas y un colchón que crujía con cada movimiento. Había una mesa de madera coja, una silla vieja y una ventana que daba a la pared de otra casa. No era hogar, era solo un lugar donde dormir. La primera noche apenas concilié el sueño. El silencio no era como el de mi casa, que estaba lleno de recuerdos y tranquilidad. Este silencio era hueco, incómodo, lleno de soledad. Me costaba creer que, en 1700, tan solo unos días, había pasado de tener un hogar construido con mis propias manos a estar en un espacio prestado, rodeado de extraños. Durante la primera semana, esperé una llamada, un mensaje, una visita, algo que indicara que mis hijos todavía se preocupaban por mí. Pero nada. El teléfono no sonó. Nadie tocó la puerta. Carlos y Andrés habían cumplido su plan: vender la casa, mudarse y dejarme atrás como si nunca hubiera sido parte de sus vidas. En las noches, mientras miraba el techo, repasaba una y otra vez las escenas recientes, la forma en que me dijeron que habían vendido la casa, el tono frío con que me indicaron que me mantuviera como pudiera, la indiferencia cuando crucé por última vez la puerta. Cada recuerdo me dolía, pero también encendía una llama en mi interior. No estaba dispuesto a pasar el resto de mis días en ese cuarto, mirando una pared gris. No iba a dejar que mi historia terminara como la de un anciano olvidado. Fue entonces cuando recordé algo que llevaba años guardando, mi secreto. Ese algo no estaba en ninguna escritura visible, ni en ninguna cuenta que ellos conocieran. Lo había comenzado a forjar cuando era joven, mucho antes de que María y yo compráramos la casa. Durante mis años de herrero, trabajé también en proyectos privados para gente adinerada. Algunos de esos trabajos pagaban bien, y yo apartaba siempre una parte, sin decir nada a nadie, ni siquiera a mi esposa. No era por desconfianza, sino por precaución. Con el tiempo, ese ahorro creció. No era una fortuna que me hiciera rico, pero sí lo suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días, siempre y cuando nadie supiera que existía. Lo había invertido en un terreno lejos de la ciudad y en un depósito a plazo fijo en un banco donde nunca di a mis hijos como beneficiarios. Durante años, ese dinero estuvo ahí, intacto, como una red de seguridad que esperaba no necesitar. Pero ahora, sentado en esa habitación de pensión, comprendí que ese momento había llegado. No usaría ese dinero para darles nada a Carlos y Andrés. Ellos ya habían demostrado lo que
eran capaces de hacer por interés. Ese patrimonio lo usaría para empezar de nuevo, para demostrarles que no me habían derrotado. Y, sobre todo, para asegurarme de que, cuando yo ya no estuviera, no recibieran ni un solo centavo de lo que tanto me costó ganar. A la segunda semana en la pensión, fui al banco. Saqué lo suficiente para alquilar una pequeña casita en un barrio tranquilo, lejos de donde cualquiera pudiera reconocerme fácilmente. Era modesta, pero estaba limpia, y sobre todo, era mía. Allí, entre paredes nuevas, comencé a sentir algo de paz. Conseguí muebles usados, colgué las fotos que había rescatado de mi antigua casa, y poco a poco ese lugar comenzó a sentirse como un nuevo hogar. No era lo mismo, claro, pero tenía algo que la pensión no: dignidad. Desde ese espacio, empecé a planear el resto. Sabía que tarde o temprano mis hijos intentarían acercarse otra vez. Tal vez cuando escucharan rumores o creyeran que me quedaba poco tiempo. Y cuando ese día llegara, quería que encontraran una realidad muy distinta a la que esperaban. Empecé a visitar discretamente al abogado que conocía desde hace años. Le expliqué la situación y le pedí que preparara un testamento blindado, donde especificara que todo lo que tenía, desde el terreno hasta el depósito bancario, iría a una causa benéfica que yo elegiría. Nada para ellos, ni un peso. Al salir de su oficina aquella tarde, sentí una calma que no había sentido en semanas. Tal vez ellos creían que me habían condenado a vivir de la caridad o de la lástima, pero la verdad era que yo estaba más vivo que nunca, y con un plan que cambiaría el final de esta historia. Si quieres, Alex, en el bloque 6 mostramos cómo Jesús se establece en su nueva vida, recupera el control y empieza a preparar el terreno para que sus hijos nunca sospechen lo que realmente tiene. ¿Quieres que continúe? Dijiste. Si ChatGPT dijo: perfecto, Alex, aquí tienes el bloque 6 con 800 palabras, donde Jesús se establece en su nueva vida y comienza a tejer su plan con cautela para que sus hijos no sospechen nada. Bloque 6. La vida. Tras el despojo, la pequeña casa que alquilé no tenía el tamaño ni la historia de la que me arrebataron, pero era mía mientras la pagara, y lo más importante, estaba fuera del alcance de mis hijos. El barrio era tranquilo, con vecinos que se saludaban en la mañana y niños que jugaban en la calle. Nadie me conocía, y eso me daba un anonimato que valía oro. La primera semana fue extraña. Después de tantos años viviendo en el mismo lugar, acostumbrarse a un entorno nuevo era como aprender a caminar de nuevo. La calle no tenía el árbol de guayaba que planté cuando nació mi hijo mayor, ni las marcas en el marco de la puerta con las alturas de mis nietos. Pero tenía algo igual de importante: paz. Empecé a construir una rutina. Me levantaba temprano, preparaba café y salía al pequeño patio a leer el periódico. Después caminaba hasta la tienda de la esquina, compraba lo necesario para el día y regresaba. La vida se volvió simple, pero bajo esa simplicidad se estaba gestando algo mucho más grande. Con el tiempo, hablé con mi abogado, el licenciado Herrera. Era un hombre serio, de voz grave, que había trabajado conmigo en algunos trámites hace más de 20 años. Le conté la historia completa. Cómo mis hijos vendieron la casa, cómo me dejaron a mi suerte y cómo yo había guardado un patrimonio que ellos desconocían por completo. Quiero que quede claro en un testamento, le dije, que ni un centavo, ni un ladrillo, ni un metro de terreno irá para ellos. Todo se va a donar. Herrera asintió, sin mostrar sorpresa. Podemos blindarlo, don Jesús, que no haya forma de impugnarlo, pero ¿está seguro de que no quiere dejarles nada? Más seguro que nunca, respondí. Si me quitaron la casa en vida, ¿qué cree que harían cuando yo muera? Salí de esa oficina con un borrador de testamento que me devolvió la calma. La idea de que lo poco o mucho que había acumulado sirviera para ayudar a otros, en lugar de alimentar la avaricia de mis hijos,
Me hacía sentir en control por primera vez desde la traición. Me aseguré de que todo estuviera legalmente protegido. Abrí una cuenta exclusiva para transferir los fondos a la causa que elegí, un hogar para ancianos abandonados. Sentí que esa decisión cerraba un círculo. Si mis propios hijos me habían dejado solo, yo podía asegurar que otros en mi situación tendrían un techo y comida. Mientras tanto, me cuidaba de no dar ninguna pista. Si algún conocido de mis hijos me veía, decía que estaba rentando y que vivía como podía. Nunca mencionaba el terreno ni los ahorros. No publicaba nada, no comentaba mis planes. Entre menos supieran, mejor. En mi nueva vida, incluso encontré pequeños momentos de alegría. Conocí a don Pedro, un hombre de mi edad que vendía frutas en la esquina. Nos hicimos amigos y algunas tardes jugábamos dominó. En el mercado, la señora Rosa me guardaba los mejores jitomates. Y en el café del barrio, el joven mesero siempre me saludaba con una sonrisa y una taza lista. Ese entorno me recordó que aún podía vivir bien, aunque mis hijos me hubieran dado la espalda. No necesitaba lujos ni comodidades excesivas, solo tranquilidad y gente que, aunque no fuera de mi sangre, me tratara con respeto. Pero nunca olvidé lo que hicieron. Cada vez que pasaba por un banco, pensaba en el dinero que estaba intocable, esperando el momento de cumplir su verdadero propósito. Cada vez que veía a una pareja mayor caminando de la mano, recordaba a María y me prometía honrar su memoria, asegurando que su trabajo y sacrificio no terminaran en manos de ingratos. Sabía que en algún momento, Carlos o Andrés volverían a aparecer. Tal vez cuando escucharan algún rumor, tal vez cuando la vida les diera un revés, y cuando ese día llegara, yo ya tendría todo preparado para que su codicia chocara contra un muro inquebrantable. Así, mientras por fuera llevaba una vida tranquila, por dentro afinaba cada detalle de mi plan. No quería que la venganza me consumiera, quería que la justicia se cumpliera. Y aunque ellos no lo sabían, ya habían perdido mucho más de lo que jamás podrían imaginar. Si quieres, Alex, en el bloque 7 podemos empezar a revelar el origen completo del secreto, cómo lo fue formando, dónde lo guardó y cómo planea usarlo para sellar su venganza y asegurar su dignidad. ¿Quieres que siga?, dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 7 con 800 palabras, donde se revela el origen del secreto de Jesús y cómo lo fue construyendo con los años. Bloque 7. La historia del secreto comienza a revelarse. Mi secreto no nació de un plan calculado para vengarme de nadie. Surgió por necesidad y un poco por instinto. Yo tenía poco más de 20 años cuando me fui a trabajar al norte. Dejé a María en casa de sus padres y me fui con una maleta pequeña, un par de herramientas y la promesa de volver con dinero suficiente para empezar nuestra vida juntos. No era fácil, jornadas largas, calor insoportable y un patrón que apenas nos daba un día libre al mes. Pero pagaban bien. Cada quincena, después de cubrir mis gastos, apartaba un billete y lo guardaba en una vieja caja de metal que escondía debajo del colchón. Cuando junté suficiente, abrí una cuenta en un banco de la ciudad. Lo hice sin contarle a nadie, no por desconfianza hacia María, sino porque quería darle una sorpresa cuando tuviéramos una base sólida para empezar. Años después, cuando ya vivíamos en la casa que construimos con nuestras manos, seguí con esa costumbre. Cada trabajo extra, cada reparación a domicilio, cada encargo especial que me pagaban en efectivo, iba directo a esa cuenta. No lo tocaba para nada, ni siquiera cuando las cosas se ponían difíciles. María nunca me lo pidió y yo nunca se lo ofrecí, porque siempre pensé que ese dinero debía estar ahí por si acaso. Con el tiempo, y gracias a que nunca lo movía, la cuenta creció más de lo que imaginé. Llegó un punto en que ya no me sentía cómodo dejando todo en un solo lugar. Así que empecé a diversificar. Compré un terreno baldío a las afueras de la ciudad
y lo puse únicamente a mi nombre, sin mención en ningún registro que ellos pudieran revisar fácilmente. Más tarde, invertí parte en un depósito a plazo fijo, uno de esos que solo se pueden tocar bajo condiciones específicas. Todo estaba a mi nombre, con 1900 papeles en regla, pero lejos del radar de cualquiera que quisiera aprovecharse. María se fue de este mundo sin saberlo, y quizá fue mejor así. Ella confiaba ciegamente en nuestros hijos. Si hubiera sabido del dinero, tal vez lo habría compartido con ellos, y quién sabe dónde habría terminado. Yo, en cambio, tenía claro que los tiempos cambian y que la gente, incluso la sangre, puede torcerse cuando huele dinero. Por eso, con el paso de los años, reforcé la seguridad de todo. El terreno seguía ahí, esperando. El depósito generaba intereses, y la cuenta de ahorros tenía instrucciones específicas para que, si yo faltaba, el dinero pasara directamente al beneficiario que yo eligiera. Y créeme, no iban a ser mis hijos. Este secreto, que guardé por más de 5 décadas, se convirtió en mi póliza de vida real. No importaba lo que pasara con mi casa o con mis cosas, mientras eso estuviera intacto, yo nunca estaría en la calle. Ahora, sentado en mi nueva casa alquilada, con el café caliente y el periódico frente a mí, sabía que había llegado el momento de usarlo. No para darles gusto a Carlos y Andrés, sino para asegurarme de que jamás volvieran a tener poder sobre mi vida. Contacté nuevamente al licenciado Herrera y le pedí que comenzara a preparar los documentos para formalizar mi última voluntad. Le dije que quería dejarlo todo a una institución que cuidara a personas mayores abandonadas, que quería que ese dinero y ese terreno sirvieran para algo bueno, no para engordar las cuentas de quienes me habían traicionado. Herrera me miró por encima de sus lentes y dijo: «Esto va a dolerles más que cualquier regaño, don Jesús». «No es para que les duela», respondí. «Es para que entiendan que las acciones tienen consecuencias». Mientras firmaba papeles y establecía cláusulas, sentí una paz que no había sentido desde el día en que me sacaron de mi casa. Por fin estaba escribiendo el final de esta historia con mi propia mano. Si quieres, Alex, en el bloque 8 ya podemos mostrar cómo Jesús empieza a reorganizar su vida con este plan activo, tomando pequeñas decisiones que van preparando el terreno para el golpe final, mientras sus hijos siguen creyendo que él está acabado. ¿Quieres que continúe?, dijiste. Si ChatGPT dijo: «Perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 8 con 800 palabras, donde Jesús reorganiza su vida mientras activa su plan, y sus hijos siguen creyendo que él está acabado». Bloque 8. El nuevo plan de vida. Con el testamento en marcha y el licenciado Herrera ocupándose de todos los detalles legales, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Por primera vez desde que me sacaron de mi casa, podía respirar tranquilo. El primer paso fue poner mi vida en orden. Dejé la pensión para siempre y me instalé definitivamente en la pequeña casa que alquilé en el barrio nuevo. No era lujosa, pero era cálida y estaba en una zona donde nadie me conocía. Compré una mesa de madera, un par de sillas firmes y una cama decente. Poco a poco, colgué en las paredes las fotos que rescaté de mi antigua casa. María sonriendo en la cocina, mis hijos de pequeños en el patio, y una imagen mía con las manos llenas de hollín en el taller. Quería que ese espacio, aunque temporal, se sintiera como un hogar. No necesitaba más que lo básico y la tranquilidad de saber que cada cosa que tenía era mía, que nadie me la iba a quitar de nuevo. La rutina fue regresando. Me levantaba temprano, tomaba café en el patio, leía el periódico y salía a caminar por el barrio. Me hice cliente habitual de la tienda de don Mateo, un hombre mayor, que siempre tenía una palabra amable y algún descuento en frutas. También me hice amigo de Carmen, la vecina de enfrente, una viuda que vivía sola y con quien intercambiábamos comida y conversación de vez en cuando. Pero mientras llevaba esta vida sencilla por fuera,
Por dentro todo era estrategia. Me aseguré de que no quedara rastro en ningún documento o registro que pudiera vincularme con el terreno, la cuenta de ahorros o el depósito a plazo fijo. El licenciado Herrera me había garantizado que, incluso si mis hijos contrataban a un investigador, no encontrarían nada. A cada paso que daba, pensaba en lo mismo. Mis hijos no debían sospechar que tenía algo. Necesitaba que creyeran que me habían dejado en la ruina para que, cuando llegara el momento de mi partida, el golpe fuera aún más contundente. No pasaron muchas semanas antes de que recibiera el primer intento de contacto. Una llamada de un número desconocido, con la voz de Carlos al otro lado. «Hola, papá. ¿Cómo estás?», preguntó con un tono demasiado suave para ser natural. «Bien, bien. Aquí, sobreviviendo», respondí, fingiendo una cierta resignación. «Me alegra. Oye, ¿sigues en la pensión esa?». «Sí». Mentí sin vacilar. Quería que creyera que seguía en ese lugar triste, con paredes húmedas y colchón duro. Cuanto menos supiera de mi nueva vida, mejor. Hablamos un par de minutos más y colgamos. Sabía que esa llamada no era por preocupación, sino para tantear el terreno. 2 semanas después, apareció Andrés. Tocó la puerta de la pensión y obviamente no me encontró. El dueño, que estaba al tanto de mi situación, le dijo que me había mudado, pero no le dio más información. No volvió a insistir, al menos por un tiempo. Mientras tanto, mi plan avanzaba. El licenciado Herrera me pidió que pensara en todos los detalles que quería incluir en el testamento, desde quién sería el albacea hasta la carta final que se leería en presencia de mis hijos. Ahí fue donde puse todo lo que no había dicho en voz alta. Cómo me sentí cuando me arrebataron la casa. Cómo me dolió verlos reír mientras yo me marchaba con una maleta. Y cómo habían matado cualquier posibilidad de heredarles algo. Decidí que esa carta no sería solo un reproche, sino una lección. Quería que entendieran que la traición tiene consecuencias y que la dignidad de un hombre no se compra ni se vende. Los días pasaban tranquilos y con cada amanecer sentía más fuerza. No vivía para esperar mi final. Vivía para asegurarme de que mi historia no se olvidara y que mi última decisión fuera un acto de justicia. Mientras ellos creían que yo me apagaba lentamente en algún rincón olvidado, yo me reconstruía. Y sabía que tarde o temprano iban a volver, pero no para encontrar lo que esperaban. Si quieres, Alex, en el bloque 9 ya podemos meter la reaparición fuerte de los hijos, esta vez con un interés evidente, y cómo Jesús reacciona sin mostrar sus cartas. ¿Quieres que siga?, dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 9 con 800 palabras, donde los hijos reaparecen con un interés evidente, y Jesús maneja la situación sin revelar su plan. Bloque 9. La reaparición de los hijos, por interés. Pasaron varios meses de silencio. No llamadas, no visitas, no noticias. Yo seguía con mi rutina, tranquilo, disfrutando de las pequeñas cosas. Un buen café por la mañana, una charla con don Mateo en la tienda, o la compañía de Carmen, que siempre encontraba la forma de hacerme reír con sus historias de barrio. Pero esa calma se rompió una tarde de domingo. Estaba en la pequeña mesa de mi cocina, limpiando unas monedas antiguas que guardaba como recuerdo, cuando escuché 3 golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, ahí estaba Carlos. Vestía bien, pero el gesto lo delataba. Cejas tensas, sonrisa forzada. «Papá», dijo con entusiasmo exagerado. «Qué gusto verte, Carlo», respondí fingiendo sorpresa. «¿Qué haces por aquí?». Me abrazó como si fuéramos una familia feliz, pero su abrazo era frío. Entró sin esperar invitación y miró alrededor, evaluando el lugar. Le ofrecí asiento y un café, y nos sentamos frente a frente. «¿Te ves bien?», comentó estirando las palabras. «Pensé que estabas en la pensión todavía». «Estaba, pero me ofrecieron esta casa a buen precio y la alquilé. Es más tranquila». «Claro»,
claro, asintió, aunque la incomodidad en su voz era evidente. Hablamos de trivialidades durante unos minutos, pero yo sabía que no había venido solo para ponerse al día. Finalmente, se inclinó hacia mí y soltó. Mira, papá, estoy pasando por un momento complicado. El negocio no va bien y... pensé que tal vez podrías ayudarme un poco. Ahí estaba. No habían pasado ni 10 minutos y ya había llegado a la verdadera razón de su visita. Carlos, hijo, dije con un tono suave. Ya, sabes que desde que vendieron la casa me las he arreglado como puedo. No tengo mucho. No mintió del todo. No dije, no tengo nada. Pero sí lo suficiente para que creyera que no había grandes recursos de mi parte. Él forzó una sonrisa, cambió de tema, y después de otro café se fue, prometiendo que me visitaría pronto. 2 semanas después, Andrés apareció. Más directo que su hermano, no perdió tiempo en rodeos. Papá, me enteré que no estás en la pensión. ¿Cómo lo hiciste para mudarte? Un amigo me ayudó, respondí, sin dar detalles. Ya, dijo con la mirada fija. Oye, ¿y qué pasó con tus ahorros? ¿Todavía tienes algo guardado? Sentí una mezcla de tristeza y confirmación. No había rastro de interés genuino por mi bienestar. Todo se reducía a la misma pregunta. ¿Qué tienes para mí? Lo poco que tenía lo gasté en instalarme aquí. Mentí con serenidad. Ahora vivo al día. Andrés no ocultó su decepción. Cambió el tema con torpeza y se fue al cabo de unos minutos, con la promesa vacía de volver pronto. En cuanto cerré la puerta detrás de él, supe que el momento que había estado esperando estaba cerca. Sus visitas no eran casualidad. Algo en sus vidas había cambiado y ahora necesitaban dinero. Tal vez problemas de negocios, tal vez deudas. No importaba. Lo importante era que su interés se había reactivado, y cuando yo muriera, esperarían recibir algo. Pero no iba a ser así. Esa misma noche, llamé al licenciado Herrera y le pedí que agregara un detalle más al testamento. Una cláusula especial que se leería en voz alta en presencia de mis hijos y testigos, dejando muy claro el motivo de mi decisión. Quería que las palabras finales quedaran grabadas en su memoria, sin lugar a interpretaciones. Quiero que sepan exactamente por qué no recibirán nada, le dije. Que no puedan decir que fue un error o que me manipularon. Herrera asintió. Sabía que esto ya no era solo un asunto legal, sino un cierre personal que yo necesitaba. Los días siguientes, retomé mi rutina con más calma que nunca. Me preparaba para ese momento final, pero sin prisa. Mientras tanto, ellos seguían creyendo que yo vivía con lo justo, que tal vez, con suerte, tendrían algo que heredar. No sabían que la verdadera herencia que les esperaba era una lección que no olvidarían jamás. Si quieres, Alex, en el bloque 10 entramos ya en el momento en que Jesús ejecuta el acto definitivo, firma final del testamento, detalles de la herencia a la fundación, y su decisión de dejar un mensaje grabado para sus hijos. ¿Quieres que siga? Dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 10 con 800 palabras, donde Jesús ejecuta el acto definitivo y deja todo listo para el golpe final. Bloque 10. El giro silencioso y el acto final. Era una mañana fresca cuando salí de casa con el sobre marrón bajo el brazo. Dentro estaban todos los documentos que había preparado con el licenciado Herrera durante meses. Escrituras, comprobantes de cuentas, el contrato del intocento terreno y, lo más importante, el testamento definitivo. Llegué a la notaría antes de que abrieran. Herrera ya me estaba esperando en la entrada, con esa expresión seria que siempre tenía cuando el asunto era importante. Hoy cerramos el círculo, don Jesús, me dijo mientras caminábamos hacia su oficina. Nos sentamos frente a la gran mesa de madera, y él colocó todos los papeles ordenados. Me los fue explicando uno por uno, aunque yo ya sabía lo que decían. Cada palabra, cada cláusula, estaba pensada para que no hubiera huecos legales, para que nadie pudiera impugnar ni reclamar nada.
El testamento establecía que todo mi patrimonio, el terreno, la cuenta de ahorros y el depósito a plazo fijo, quedaría en manos de una fundación que atendía a ancianos abandonados. Allí, ese dinero se transformaría en camas, medicinas y comida para personas que, como yo, alguna vez fueron olvidadas por sus familias. También había una parte muy especial, una carta final, que sería leída en la notaría el día que yo muriera, en presencia de mis hijos. No era un insulto ni un arrebato de rabia. Era un relato breve pero contundente, donde explicaba que habían vendido mi casa a mis espaldas, que me habían abandonado y que por eso no recibirían nada. Terminé esa carta con una frase que, sabía, se quedaría en su memoria para siempre. Ustedes me dejaron sin hogar, ahora yo los dejo sin nada. ¿Está seguro de que quiere que esta carta se lea textualmente?, preguntó Herrera mirándome a los ojos. Más seguro que nunca, respondí sin titubear. Firmé cada documento con calma, como quien planta la última semilla de una cosecha larga. Después de que todo quedó sellado y certificado, Herrera guardó las copias en su caja fuerte y me entregó un sobre con mi copia personal. Todo está blindado, don Jesús. Ni ellos ni nadie podrán tocar un centavo, aseguró. Salí de la notaría caminando despacio, disfrutando del aire fresco. Sentía que había recuperado el control de mi vida. Ya no me preocupaba qué harían mis hijos, si volverían a buscarme o si seguirían ignorándome. Mi historia estaba escrita y mi final asegurado. En el camino de regreso, pasé por el mercado y compré unas flores para llevar a la tumba de María. Llegué al panteón y me senté frente a la lápida, hablando en voz baja como tantas otras veces. Listo, vieja, ya está hecho. Todo lo que construimos con nuestras manos va a ir a buenas manos. Ellos ya tomaron su camino. No hubo lágrimas, solo una sensación de paz. Era como si por fin la sombra de la traición dejara de perseguirme. Los días siguientes los viví sin prisas. Volví a mi rutina. Café en el patio, charlas con don Mateo, alguna partida de dominó con Carmen. Sabía que tarde o temprano mis hijos volverían, pero ahora cualquier visita suya sería irrelevante. Ellos podían pensar que todavía quedaba algo por heredar, y dejaría que siguieran creyéndolo, porque lo más importante no era solo que se quedaran sin nada, sino que el día que recibieran la noticia entendieran el porqué. Ese sería el verdadero golpe, ver reflejadas en mis últimas palabras las consecuencias de sus actos. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Por primera vez desde que cruzaron la puerta con su «Ya la vendimos, papá», sentí que yo tenía la última palabra, y esa palabra ya estaba escrita. Si quieres, Alex, en el bloque 11 podemos narrar el paso del tiempo hasta la muerte de Jesús, cómo sus hijos regresan creyendo que heredarán, y el momento en que se enteran de la verdad. ¿Quieres que lo siga? Dijiste, si ChatGPT dijo, perfecto, Alex, perfecto. Aquí tienes el bloque 11 con 800 palabras, donde mostramos el paso del tiempo, la última etapa de la vida de Jesús, y cómo sus hijos regresan creyendo que recibirán algo. Bloque 11. Tiempo de calma antes de la tormenta. Los meses se fueron en silencio. Mi vida transcurría tranquila, sin grandes sobresaltos. Me levantaba temprano, me hacía mi café, salía al patio a sentir el sol en la cara y luego me sentaba a leer el periódico. Ya no pensaba en mis hijos todos los días. La rabia había pasado y lo único que quedaba era una certeza fría. Ellos habían elegido su camino y yo había asegurado que mi final no quedara en sus manos. Mi salud empezó a resentirse, como era de esperarse a mi edad. No eran enfermedades graves, pero el cuerpo ya no respondía como antes. Aún así, me mantenía activo, caminaba por el barrio y ayudaba en lo que podía en la parroquia cercana. Esa comunidad me adoptó, como uno de los suyos, algo que me recordaba que la familia no siempre es de sangre. Pasaron casi 3 años desde la última vez que vi a Carlos y Andrés.
De vez en cuando, llegaban noticias de ellos por medio de conocidos, que Carlos había cerrado su negocio por deudas, que Andrés estaba vendiendo cosas para pagar préstamos. No me sorprendía. La gente que toma lo que no le pertenece siempre termina igual, vacía. Y entonces, un día, tocaron a mi puerta. Era Carmen, la vecina, con cara de sorpresa. Jesús, creo que tus hijos están en el barrio. Los vi preguntar por ti en la tienda. No me alteré. Me limité a asentir, agradeciendo la advertencia. Ya sabía lo que eso significaba. Olían a herencia. 2 días después aparecieron. Llegaron juntos, algo que no pasaba desde que eran adolescentes. Vestían bien, pero se notaba en sus rostros el cansancio y la preocupación. «Papá», dijo Carlos con una sonrisa tensa. «¿Cuánto tiempo?» «Sí, papá, venimos a verte, a saber cómo estás», añadió Andrés, como si realmente les importara. Los invité a pasar. Les ofrecí café y galletas. Ellos hablaban de cosas triviales, pero yo podía sentir cómo sus ojos recorrían la casa, buscando señales de riqueza o de algo que pudieran reclamar. «Y dime, papá», dijo Carlos al fin, «¿qué has hecho todo este tiempo?» «Lo que puedo. Vivo tranquilo, sin lujos», respondí, dejando caer las palabras con naturalidad. Hubo un momento de silencio. Entonces Andrés, sin rodeos, preguntó: «¿Y has pensado en tu testamento?» No me sorprendió. Solo tomé un sorbo de café y les devolví la mirada. «Claro que he pensado. Uno nunca sabe cuándo le llega la hora». Ellos intercambiaron una mirada rápida, como si hubieran confirmado lo que esperaban. No dije más. Dejé que se fueran con la idea de que, tal vez todavía, podían recibir algo. Era mejor así. Esa noche, mientras me recostaba, pensé en lo irónico que era. Después de años sin buscarme, después de abandonarme, ahora volvían. No por afecto, sino por interés. Pero lo más irónico estaba por llegar, y yo estaría listo para verlo. Aunque fuera desde otro lugar. Si quieres, Alex, en el bloque 12 entramos directamente en el día de la muerte de Jesús y la escena de la lectura del testamento, con todos los detalles dramáticos y la reacción de los hijos al descubrir la verdad. ¿Quieres que lo siga?, dijiste. Sí, ChatGPT dijo: «Perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 12 con 800 palabras, donde llega el día de la muerte de Jesús y se realiza la lectura del testamento frente a sus hijos, con el impacto emocional y simbólico que define el desenlace». Bloque 12. La noticia que cambia todo. Jesús García falleció un martes, al amanecer. Murió en su cama, en 1900, paz, sin dolor ni sobresaltos. Lo encontraron los vecinos que, al no verlo salir como siempre, llamaron al joven que le rentaba la casa. A un lado de la cama, sobre la mesita, estaba su reloj, su cuaderno y una carta con instrucciones claras: contactar al licueno Herrera. La noticia no tardó en llegar a Carlos y Andrés. Cuando recibieron la llamada del despacho, no preguntaron cómo había muerto su padre. Preguntaron cuándo sería la lectura del testamento. Ambos llegaron a la notaría ese viernes por la mañana. Trajes negros, rostros compungidos, más por protocolo que por luto, y la tensión de quien está a punto de descubrir cuánto dinero le toca. El licenciado Herrera los recibió en su sala de juntas. A su lado, un asistente, un testigo legal y una grabadora encendida. Sobre la mesa, un sobre cerrado con el nombre Jesús García, última voluntad. «Gracias por venir», dijo el licenciado sin rodeos. «Como saben, su padre dejó instrucciones muy específicas. Les pido que escuchen todo con atención. No se interrumpirá la lectura». Ambos hijos asintieron en silencio. Herrera abrió el sobre, desplegó los documentos y comenzó: «Yo, Jesús García, en pleno uso de mis facultades, declaro que esta es mi voluntad final». Las primeras líneas fueron formales, pero conforme avanzaba la lectura, el tono cambiaba. La carta personal de Jesús, incluida como cláusula final, no fue escrita por rabia.
Fue escrita con precisión quirúrgica. Carlos, Andrés me dejaron sin hogar. Me arrebataron la casa que construí con sus manos, la misma donde ustedes aprendieron a caminar. Me miraron a los ojos y me dijeron, tú verás cómo te las arreglas. Y se fueron. Los esperé. Esperé una disculpa, una visita sincera, un gesto humano, pero nunca llegaron. Lo que ustedes no sabían es que yo guardé algo toda mi vida. Pensaban que me quedé sin nada, que iba a morir en una pensión, que mi dignidad tenía precio. Se equivocaron. Todo lo que poseo, el terreno, mis ahorros, mis inversiones, no será para ustedes. He dejado todo a una fundación que cuida a ancianos, abandonados, porque yo fui uno de ellos, porque ustedes me convirtieron en eso. No es venganza, es justicia. Carlos palideció. Andrés bajó la mirada. Ninguno se atrevía a interrumpir. Herrera guardó la carta, hizo una pausa y luego concluyó con voz firme. Según instrucción del testador, no hay bienes heredables a nombre de los presentes. Esta lectura queda asentada en acta notarial y será firmada por los testigos. Carlos se levantó abruptamente. Esto es un error. Tiene que haber otra versión. No puede dejarnos fuera. Andrés se quedó quieto, mudo, con los puños apretados sobre las piernas. Herrera lo miró sin alterarse. Lo puede impugnar si lo desea, pero le aviso que todo fue legalmente blindado. Su padre no dejó cabos sueltos. El silencio se apoderó de la sala. La única voz que resonaba era la de la justicia, la que había planeado un hombre viejo, callado, pero con memoria. Carlos salió primero, dando un portazo. Andrés lo siguió, sin decir palabra. El despacho quedó en calma. El licenciado Herrera guardó el testamento, apagó la grabadora y miró al testigo. Ese señor sabía perfectamente lo que hacía. Si quieres, Alex, en el bloque 13 podemos mostrar la escena simbólica en el asilo o fundación beneficiada, el legado que deja Jesús y el contraste final con la desesperación de sus hijos. ¿Quieres que continúe? 2. Dijiste. Si ChatGPT dijo, perfecto, Alex, aquí tienes el bloque 13 con 800 palabras, donde mostramos el contraste entre el legado de Jesús y la reacción final de sus hijos. Bloque 13. El verdadero legado. Una semana después de la lectura del testamento, el terreno que Jesús había conservado durante décadas y la cuenta con sus ahorros fueron transferidos oficialmente a la Fundación Hogar San Vicente, un asilo que albergaba a más de 70 ancianos sin familia o en situación de abandono. La noticia llegó al lugar como un rayo de luz. El director, un hombre canoso llamado Don Ramón, reunió a todo el personal y a los residentes en el patio. No era común recibir donaciones de esa magnitud, y menos de alguien que ninguno de ellos había conocido en persona. Hoy tenemos una bendición que cambiará nuestro futuro, anunció. Un hombre llamado Jesús García ha dejado toda su herencia a este lugar. Algunos de los ancianos se miraron entre sí, confundidos. Una mujer en silla de ruedas preguntó, ¿y quién es él? Alguien que sabía lo que es sentirse olvidado, respondió don Ramón con una sonrisa melancólica. En los meses siguientes, el impacto fue visible. Con ese dinero se repararon los techos, se pintaron las paredes, se compraron camas nuevas, se contrató personal médico y se construyó un pequeño jardín con bancas donde los residentes podían sentarse a tomar el sol. En la entrada, colgaron una placa de bronce que decía, en memoria de Jesús García, que convirtió la traición en esperanza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Carlos y Andrés vivían el reverso de la historia. Carlos, agobiado por las deudas, intentó vender lo poco que le quedaba para cubrir pagos atrasados. Andrés, desempleado, discutía con su esposa a diario. Ambos evitaban hablar del testamento, pero la tensión entre ellos crecía. Cada vez que uno mencionaba a su padre, el otro respondía con silencio o con un gesto de rabia.
Una noche Carlos rompió ese silencio. Todo esto es culpa tuya. Si no hubiéramos vendido la casa tan rápido, tal vez no se habría enojado así. ¿Mi culpa?, replicó Andrés. Tú fuiste el que firmó los papeles, el que se quedó con la mayor parte del dinero. Las discusiones se volvieron más frecuentes. La codicia que los había unido para vender la casa ahora los separaba. El dinero que obtuvieron en aquella venta ya no existía, pero el vacío que dejaron sus actos seguía creciendo. En cambio, en el Hogar San Vicente, cada rincón mejorado era un recordatorio de que Jesús había elegido el destino de su herencia con precisión. Los ancianos allí no sabían todos los detalles, pero sabían que alguien, en sus últimos años, había pensado en ellos. Don Ramón, en una entrevista para un periódico local que cubrió la noticia, dijo: Jesús García nos enseñó que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se deja a quienes realmente lo necesitan. La foto que acompañó la nota mostraba a los residentes sentados en las nuevas bancas del jardín, con la placa de bronce detrás. Ninguno de ellos conoció a Jesús en vida, pero su nombre vivía allí, grabado en metal, mucho más firme que cualquier relación rota por la avaricia. Si quieres, Alex, en el bloque 14 puedo cerrar con el último contraste narrativo. Mostrar a los hijos viendo la noticia de la donación en la televisión y el efecto final que eso tiene en ellos. ¿Quieres que lo haga?, dijiste. Sí, ChatGPT dijo: perfecto, Alex. Aquí tienes el bloque 14 con 800 palabras, cerrando con el contraste entre la paz del legado de Jesús y el golpe final para sus hijos. Bloque 14. El último golpe. Era una tarde nublada cuando Carlos, sentado en el sillón gastado de su departamento, encendió la televisión buscando distraerse de sus problemas. Cambiaba de canal sin interés hasta que una imagen lo congeló. Un grupo de ancianos sonrientes, rodeados de flores y personal médico, celebraba la inauguración de un jardín en el Hogar San Vicente. La reportera narraba: gracias a la donación millonaria de Jesús García, este asilo ha podido renovar sus instalaciones y mejorar la vida de sus residentes. Carlos se inclinó hacia la pantalla, incrédulo. El nombre de su padre estaba ahí, claro, acompañado de una foto que la fundación había conseguido para la nota. Jesús en el taller, con las manos negras de 1900 hollín y una sonrisa leve. En ese momento Andrés entró al departamento. Carlos señaló la televisión sin decir palabra. Andrés se quedó de pie, mirando fijamente la transmisión. La reportera continuó: la fundación ha colocado una placa en la entrada en honor al benefactor con la frase: aquí vive, quien supo convertir la traición en esperanza. Andrés apretó la mandíbula. Carlos agarró el control y apagó la televisión de golpe. El silencio se hizo pesado, casi irrespirable. Así que ahí fue a parar todo, dijo Andrés con amargura. Todo, repitió Carlos sin mirarlo. Y nosotros... nada. No. Hubo más palabras. Ambos sabían que ese nada no era solo material. Era la ausencia total de un lugar en la historia de su padre, la confirmación pública de que habían sido borrados de su último acto en vida. Mientras tanto, en el Hogar San Vicente, los ancianos disfrutaban de su nuevo jardín. Algunos caminaban lentamente entre las flores, otros jugaban ajedrez en las mesas recién instaladas. La placa con el nombre de Jesús brillaba bajo el sol de la tarde, como si vigilara el lugar que él había decidido proteger. Carlos y Andrés nunca pusieron un pie en ese asilo. Nunca se acercaron así. La placa. Nunca vieron con sus propios ojos lo que su padre había construido para otros, pero sabían que estaba ahí, y eso, aunque no lo admitieran, les pesaría el resto de sus vidas. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros?
Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.